Existe algo curioso que empieza a ocurrir en la vida de muchas personas después de los 60 años. La rutina se vuelve un poco más tranquila, algunas responsabilidades disminuyen y por primera vez en décadas parece que hay más tiempo libre. A simple vista eso parece algo positivo, casi como una recompensa después de tantos años de trabajo y compromisos. Pero en ese momento también aparece un detalle que casi nadie nota. Sin darse cuenta, muchas personas comienzan a reducir actividades que antes mantenían el cerebro constantemente activo. Las conversaciones profundas disminuyen, los desafíos intelectuales se vuelven más raros y la mente pasa más tiempo en actividades pasivas. Fue en ese punto cuando la neurociencia comenzó a prestar más atención. Los investigadores notaron que un hábito extremadamente común en la rutina de muchas personas mayores puede estar relacionado con cambios importantes en el funcionamiento del cerebro. Lo más sorprendente es que, a primera vista, este hábito parece totalmente inofensivo. No se trata de algo peligroso ni extremo, sino de un comportamiento silencioso que se va instalando poco a poco en la rutina. Cuando se vuelve frecuente, el cerebro comienza a recibir cada vez menos estímulos que antes ayudaban a mantener las conexiones neuronales fuertes y activas. Por eso, muchos neurocientíficos empezaron a advertir sobre la importancia de observar pequeños hábitos cotidianos que pueden influir directamente en la salud mental después de los 60 años. Entender este proceso es un paso importante para preservar la memoria, la claridad del pensamiento y la vitalidad de la mente por mucho más tiempo. Con el paso de los años, el cerebro naturalmente atraviesa algunas transformaciones. Así como ocurre con el cuerpo, ciertas funciones cognitivas pueden volverse un poco más lentas, especialmente cuando el cerebro no recibe suficientes estímulos para mantener activas sus conexiones. Sin embargo, eso no significa que la mente pierda su capacidad de aprender o adaptarse. Una de las características más importantes del cerebro humano es la neuroplasticidad, que es la capacidad de crear nuevas conexiones entre neuronas a lo largo de la vida. Incluso después de los 60 años, el cerebro sigue siendo capaz de aprender cosas nuevas, desarrollar habilidades y fortalecer circuitos neuronales que sostienen la memoria y el razonamiento. Lo que realmente marca la diferencia en este proceso es el nivel de estímulo que el cerebro recibe en el día a día. Cuando la mente sigue siendo desafiada con lectura, conversaciones, aprendizaje y actividades que exigen pensamiento activo, las conexiones neuronales tienden a mantenerse más fuertes y eficientes. Por otro lado, cuando el cerebro pasa mucho tiempo en un estado de baja actividad mental, algunas de esas conexiones comienzan a debilitarse con el tiempo. Esto puede afectar funciones importantes como la memoria, la atención y la velocidad del razonamiento, creando la sensación de que la mente está más lenta. La buena noticia es que gran parte de estos cambios no es inevitable. El cerebro responde muy bien cuando recibe estímulos adecuados, incluso en edades más avanzadas. Pequeños hábitos que mantienen la mente activa pueden tener un impacto profundo en la forma en que el cerebro envejece. Entre los hábitos que más llamaron la atención de los investigadores está algo extremadamente común en la rutina de muchas personas después de los 60 años: pasar largos periodos del día en actividades totalmente pasivas. Esto incluye, por ejemplo, pasar muchas horas solo viendo televisión o consumiendo contenidos sin exigir ningún esfuerzo real del pensamiento. Este tipo de actividad no es perjudicial cuando ocurre de forma equilibrada. El problema surge cuando empieza a ocupar gran parte del tiempo diario y sustituye momentos que antes estimulaban al cerebro, como conversaciones más profundas, lectura, aprendizaje de nuevas habilidades o actividades que exigen reflexión. Cuando el cerebro permanece durante mucho tiempo solo recibiendo información ya procesada, sin necesidad de analizar, cuestionar o crear algo nuevo, entra en un estado de menor actividad cognitiva. Poco a poco, las áreas responsables del razonamiento, la memoria y la atención dejan de ser estimuladas con la misma frecuencia que antes. Este proceso ocurre de manera silenciosa y gradual. La persona no percibe cambios inmediatos, pero con el paso de los años, puede comenzar a notar mayores dificultades para recordar información, mantener la atención en una tarea u organizar pensamientos con claridad. Por eso, muchos especialistas insisten en que el cerebro necesita ser desafiado constantemente para mantener fuertes sus conexiones neuronales. Así como los músculos del cuerpo necesitan movimiento para mantenerse sanos, la mente también necesita actividad mental para preservar su vitalidad a lo largo del envejecimiento.
El cerebro funciona como una red compleja de miles de millones de neuronas que se comunican constantemente entre sí. Cada pensamiento, recuerdo o aprendizaje ocurre porque estas células intercambian señales eléctricas y químicas, formando caminos neuronales que permiten que la información circule con rapidez y eficiencia. Cuando estas conexiones se utilizan con frecuencia, se fortalecen. El cerebro entiende que ese camino neuronal es importante y empieza a usarlo con mayor facilidad. Este es el mismo principio que explica por qué aprendemos mejor algo cuando lo practicamos repetidamente a lo largo del tiempo. Por el contrario, cuando determinadas áreas del cerebro dejan de ser estimuladas durante largos periodos, las conexiones relacionadas con esas funciones comienzan a debilitarse gradualmente. No es que las neuronas desaparezcan de inmediato, pero la comunicación entre ellas se vuelve menos eficiente. Este fenómeno se conoce en neurociencia como úsalo o piérdelo, es decir, úsalo o se debilita. El cerebro tiende a preservar y fortalecer aquello que se utiliza con frecuencia, mientras reduce la actividad en circuitos que permanecen poco estimulados. Precisamente por eso es tan importante mantener el cerebro activo con el paso de la edad. Cuando la mente sigue siendo desafiada con nueva información, reflexiones e interacciones, las neuronas permanecen conectadas y el cerebro conserva mejor sus funciones esenciales. Cuando observamos a personas que mantienen la mente clara, curiosa y activa, incluso después de los 60 años, notamos que comparten algunos hábitos en común. En lugar de reducir por completo los desafíos mentales de la rutina, siguen buscando actividades que estimulan el pensamiento y mantienen al cerebro involucrado en nuevas experiencias. Muchas de ellas cultivan el hábito de la lectura, que exige concentración, interpretación e imaginación. Otras disfrutan aprender algo nuevo, ya sea un idioma, una habilidad manual, un instrumento musical o incluso conocimientos sobre temas que despiertan curiosidad. Este tipo de estímulo mantiene a distintas áreas del cerebro trabajando juntas. Otro factor muy importante es la interacción social. Las conversaciones significativas, el intercambio de ideas y los momentos de convivencia con otras personas también estimulan al cerebro. Durante una conversación, la mente necesita organizar pensamientos, recordar experiencias e interpretar información en tiempo real. Estas personas también suelen mantener un nivel saludable de curiosidad por el mundo. Hacen preguntas, reflexionan sobre distintos temas y buscan entender mejor lo que ocurre a su alrededor. Esta postura activa mantiene el cerebro constantemente comprometido en procesos de pensamiento. Con el tiempo, estos pequeños hábitos crean un entorno mental mucho más estimulante. El cerebro permanece en movimiento, formando y reforzando conexiones neuronales que ayudan a preservar la memoria, la claridad del razonamiento y la vitalidad mental a lo largo del envejecimiento. Cuidar la salud del cerebro después de los 60 años no exige cambios radicales ni rutinas complicadas. De hecho, muchas de las acciones más eficaces son simples y pueden incorporarse de manera natural en el día a día. Lo más importante es mantener la mente activa y comprometida, con actividades que estimulen el pensamiento, la curiosidad y la interacción con el mundo. Leer un libro, aprender algo nuevo, conversar sobre ideas interesantes o incluso reflexionar sobre experiencias de la propia vida son formas poderosas de mantener el cerebro funcionando de manera saludable. Cada una de estas actividades estimula diferentes regiones cerebrales y ayuda a fortalecer las conexiones entre las neuronas. Otra práctica importante es mantener una rutina equilibrada que incluya movimiento, descanso y momentos de atención plena. Caminatas, actividades físicas ligeras e incluso momentos de silencio ayudan al cerebro a organizar mejor la información y reducen los efectos del estrés, que también puede impactar la memoria y el razonamiento. Cuando estos hábitos forman parte de la rutina, el cerebro recibe estímulos constantes que ayudan a preservar su vitalidad. La mente permanece más clara, la capacidad de recordar información se mantiene más estable y el pensamiento sigue activo incluso con el paso de los años. Envejecer no significa perder la fuerza de la mente, sino aprender a cuidarla de una forma más consciente. Pequeñas acciones diarias pueden marcar una gran diferencia en la manera en que el cerebro se mantiene saludable a lo largo de la vida, y seguir explorando contenidos que estimulan el pensamiento, como los videos que ahora aparecen en la pantalla del canal, ayuda a mantener este proceso de aprendizaje siempre en movimiento.